¿Qué es Integra Residenciales? Bueno, Integra Residenciales es una asociación sin fines de lucro que nuclea en este momento a unas 120 residencias para personas mayores. Y bueno, también en este momento estamos cuidando a unas 2.500 personas en estas 120 residencias y trabajan unas 1.000 personas con nosotros. Quienes integran la organización que ustedes dirigen, Sabino, ¿lo hacen por afinidad, lo hacen por conocimiento o hay unas reglas mínimas, unas condiciones mínimas para que integren? Lo hacen por afinidad para tener mejores recursos de comunicación, estar integrado, estar asociado genera mayores contactos, pero la asociación a través de sus estatutos les pide a sus asociados que, bueno, que estén en un plan de habilitación a través del Ministerio de Salud Pública y del MIDES. Todos sabemos que en Uruguay hay unas 1.300, 1.400 residencias, en el cual hay unas 100 con habilitación final en el Ministerio de Salud Pública y unas 300 con la habilitación del MIDES, que es la habilitación del certificado social. Esa habilitación para nosotros es muy importante porque es la habilitación que de alguna manera habilita un gran porcentaje de la residencia, porque bueno, habilita toda la parte edilicia, la parte del ratio de personal, o sea que la cantidad de personal que trabaja en el centro esté adecuado con la cantidad de personas que viven allí, o sea, cada 10 personas que viven tiene que haber un cuidador por lo menos. A eso hay que sumarle el personal de limpieza y el personal de cocina, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que exigimos es un poco estar en el proceso de habilitación, porque bueno, solamente hay unas 100 residencias habilitadas con la habilitación final del MIDE, del Ministerio de Salud Pública, y unas 300 con la habilitación del MIDE. Así que por eso en nuestra asociación todas las residencias tienen el certificado, digamos, de registro, que es que presentaron toda la documentación ante el Ministerio de Salud Pública para poder ser habilitados. ¿Demora mucho recibir la habilitación del MIDES y del MSP? Sí, del MIDES ahora, si bien está demorando, desearíamos que demorara menos, de las dos. Del MIDES está demorando más o menos un año, antes demoraba mucho más. Y bueno, el Ministerio de Salud Pública más o menos también 1 año y medio, 2 años. Esto no quiere decir que no esté habilitado, que no esté en seguimiento por las dos instituciones, ¿verdad? Pero bueno, desearíamos que esto fuera un poco más ágil y que, bueno, para de alguna manera empezar a terminar con esta cantidad de residencias que están en condiciones infrahumanas y, bueno, y encontrar una solución a esas personas, que es de alguna manera lo que estamos trabajando y queremos trabajar con este gobierno y el gobierno que vendrá para terminar con las residencias y con las personas que están en cuidados de larga estadía en pésimas condiciones. ¿Qué condiciones hay que cumplir para recibir la habilitación del MIDES? Bueno, después le voy a preguntar cuáles para recibir la habilitación del Ministerio de Salud. Para recibir la habilitación del MIDES, bueno, la casa residencial tiene que tener 2 metros cuadrados adecuados, que lo que hoy exige la normativa son unos 5 metros cuadrados en las habitaciones por residente. Y bueno, después la habitación de bomberos, que es un poco lo que es más costoso para los residenciales, tener la habitación de bomberos. La habitación de bomberos se logra en 90 días, bastante rápido, pero el problema que existe es el gran costo que tiene habilitarse. Y bueno, básicamente los requisitos son bastante amplios, ¿no? Del tema de la calefacción, todas las habitaciones, de los metros cuadrados adecuados. O sea, el MIDES es más que nada infraestructura. No, y de alimentación. Y bueno, después contar el residencial con un trabajador del área social y un médico en la parte de dirección técnica. ¿Y para recibir la habilitación del MSP? Y para recibir en realidad la habilitación es una única habilitación que la habilitación final la da el Ministerio de Salud Pública. Participan estas dos, participa el MIDES y participa el Ministerio de Salud Pública. Pero la habilitación es una sola. El Ministerio de Salud Pública lo que hace un poco al final es ir a revisar y a constatar de que la medicación esté en lugares donde tiene que estar cerrada bajo llave y que se esté suministrando de manera correcta,
que las historias clínicas estén bien escritas y bien llevadas por el director técnico del residencial, y básicamente es eso lo que el Ministerio de Salud Pública incide, es básicamente en el cuidado sanitario de la persona, en el cuidado más cotidiano, el cuidado diario de la alimentación, la higiene, el confort y demás de la persona, de la vida social que tiene que tener todas las personas. De eso se encarga el MIDES. El Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué servicios encuentran aquellas personas mayores que están en una residencia que integra, valga la redundancia, la asociación Integra? Bueno, los servicios varían. Nosotros tenemos residencias que son muy costosas, que tienen todo tipo de servicios, desde salidas, paseos, clases de yoga, educación física, teatro. Tenemos residencias que ahora que terminó un poco la pandemia están de nuevo teniendo un contacto más fluido con el afuera y saliendo muchas veces a teatro, a hacer clases de piscina y demás. Y bueno, después tenemos residencias que son un poco más con los servicios más acotados, pero nosotros le damos las garantías de que en una residencia de nuestra asociación va a tener las 4 comidas diarias, el servicio de lavandería, el servicio digamos de cuidado y de suministración de la medicación correcta, del armado de la medicación. Esos servicios que son básicos y que son los que tienen que tener todos los residenciales en nuestra asociación, es lo que piden las autoridades, pero también un poco es lo que nosotros trabajamos todos los días para que esto suceda. Y desde la asociación lo que ayudamos un poco, ahora que termina la pandemia, estamos organizando con varios centros, por ejemplo, salidas en conjunto. Supongamos se contrata un servicio de transporte en el cual van 5 personas de un residencial, 5 de otro, y bueno, se hace una salida por el día, por ejemplo, a Minas o a Colonia. Y bueno, eso de alguna manera son las ventajas que tiene estar también en una asociación en la cual se puede hacer esta clase, por ejemplo, de paseo y los costos dividirlos entre varios. ¿Los familiares de quienes están allí pueden visitarlos en cualquier momento? Bien, nosotros en la pandemia hubo ahí un tema de la visita bastante acotada. Nosotros ahora ya en estos días estuvimos conversando y bueno, estamos recomendando volver de nuevo a lo que era antes, que es el horario de visita que sea libre. Que el familiar vaya a visitar a su padre, a su abuelo, a su hermano, a su familiar, y que vaya a la hora que tiene que ir. O sea, si quiere ir a las 10 de la mañana, puede ir a las 10 de la mañana, si quiere ir a las 2 de la tarde, a las 2, a las 4, a las 5, a la hora que pueda, bueno, pasa, toca timbre y entra. El residencial tiene que ser una casa de puertas abiertas. Tiene que ser así y bueno, está dentro de la política de nuestra asociación eso. Así que bueno, y en eso somos bastante puntillosos. Claro, digo, cuidados médicos, cuando tiene que tomar un remedio, o sea, atención casi personalizada, ¿no? Exacto, exacto. Sí, hoy hemos trabajado mucho en lo que es la atención centrada en la persona. Es un poco lo que estás diciendo. Hemos escuchado en los últimos tiempos la existencia de residenciales que no tienen habilitación, que eso tal vez, si es un tema administrativo, sería lo menos importante, pero algunos otros que, según las propias autoridades, hasta violan los derechos humanos de quienes allí están. Y además hemos escuchado últimamente que han tenido que ser cerrados, traslado ilegal de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conglomerado de cosas medio irregulares, ¿no viene a ser para ustedes una especie de competencia desleal? Sí, la verdad que es una conversación muy recurrente que tenemos de este tema, de la competencia desleal en todo sentido, porque, por ejemplo, un detalle, el agua que consumimos de OCE, si uno tiene un cartel, es una residencia que está en proceso de habilitación y demás, tiene que pagar agua comercial. El agua comercial vale 5 veces más el metro cúbico que el agua común. Entonces, quien está ilegal, que no tiene cartel, que no se sabe qué hay adentro, paga el agua común. Paga el agua común, por ejemplo, y es una diferencia mensual importante. Pero lo que a nosotros más nos preocupa y lo que nosotros
le decimos a la sociedad que hay residenciales que trabajamos muy bien, que por supuesto no son baratos, también hay un tema de precio, ¿no? La gente no accede a los 40.000 pesos que se necesitan para cuidar a una persona en un centro de larga estadía en un dormitorio compartido. Eso es el piso que uno tiene que pensar, que tiene que gastar cuando necesita ir a un residencial. Claro. Menos de eso, ya los números empiezan a no dar como para dar un servicio de calidad, un servicio como los merecemos cuando lleguemos a esa etapa de nuestra vida. Lo que a nosotros nos preocupa más y nos duele mucho es esas 400, 500 residenciales que hoy existen en Uruguay, que están en condiciones deplorables y que nosotros como sociedad, esto no tiene nada que ver lo político, sino que es mucho más amplio, que es como sociedad no hacemos nada. O sea, como son personas mayores, son personas que de repente no salen por 18 de julio a manifestarse, terminamos no teniendo voz y bueno, y estamos así hace muchos años y son miles de personas que viven en ese estado, que básicamente es por un tema primero económico y bueno, después de alguna manera una desidia de que la sociedad no hace nada para solucionar ese tema. Claro, pero cuando hablamos del tema económico es casi una tráfico de personas, un tráfico de personas, ¿no? Es decir, es un depósito de personas en algunos casos sí. Y después todo lo que se lucubra de ahí para atrás, ¿no? Claro, el caso es muy concreto. Por ejemplo, nosotros conocemos, hay muchos centros de larga estadía que cobran 15.000, 18.000 pesos por mes. Entonces, claro, todos sabemos dónde están, cuáles son y demás. Lo que pasa es que para solucionar ese problema se necesita dinero. Se necesita llegar a los 40.000. Claro. Entonces, ¿quién pone entre los 15 y los 40? Claro. Entonces, ahí es cuando todos los gobiernos, por un tema de costos, el tema económico, a veces decimos, bueno, acá el dinero que tenemos, acá no lo gastamos en otro lugar. Tenemos también como sociedad problemas, que es otra conversación, pero problemas en la primera infancia también muy graves. Entonces, bueno, es donde cubro primero los gastos. Eso el sistema político de alguna manera es lo que manifiesta siempre. Pero bueno, lo que pasa con las residencias de larga estadía es que tenemos un problema enorme, primero en el tema económico y de costos. O sea, alguien que tiene 15.000 pesos para vivir, para estar en un residencial, y sí, no va a tener las 4 comidas como corresponde, no va a estar calefaccionado en invierno como corresponde, va a tener poco personal para que lo atienda, y esa es la realidad.